Ella me mira y me dice, ¿estás segura? Y le digo, sí. Me dijo, ok, firma acá. Acabas de firmar tu sentencia de muerte. No te puedo enumerar la cantidad de veces que me sentí completamente cuidada por este batallón de seres maravillosos y Diosito ahí en esos momentos. Tu destino está ahí, créeme, está escrito, ahí está. Tú tienes, si gastas la energía de luchar contra tu destino y ganarle al destino, o dejas que el destino llegue y te sorprenda y bueno, y ahí tú lo aceptas. Paso la depresión y años después me diagnostican con cáncer de útero. Y yo dentro de mí digo, Diosito, tengo 2 vías, lo que siempre he dicho, tengo 2 vías. Me echo a morir o enfrento la batalla. Se presenta Jesús. Y me mira. Y siempre que lo cuento, se vienen mis lágrimas. No tienes que tener el conocimiento, no tienes que estudiarlo, no tienes que para llegar a entender el milagro en tu vida. Este es un lugar donde la fe, la intuición y la conexión interior se unen para manifestar grandes sueños y superar cualquier desafío. Aquí conectas con tu potencial infinito para recordar que viniste a cumplir un propósito y a despertar tu poder creador. Viniste a experimentar tu divinidad. El milagro eres tú. Hola, hola, mi bella tribu cuántica, qué rico saludarlos. Y bueno, acá de nuevo en otro episodio de mi podcast, El milagro eres tú. Porque el milagro eres tú, el milagro soy yo, el milagro somos todos, porque somos parte de la creación, somos parte del milagro de la vida y porque tenemos la capacidad de evidenciar y crear y manifestar grandes milagros en nuestra vida. Hoy tenemos una invitada muy especial con una historia de vida muy linda que parte de un momento de noche oscura del alma, como le llamo yo, como de ese momento de verdad que nos parte la vida como en dos. Una mujer con una fuerza interior, una guerrerita de luz, psicóloga de profesión y sobre todo con una energía muy linda. Rocío, gracias, bienvenida a mi podcast, qué rico compartir este espacio contigo. Además, eres parte del equipo de este podcast. Así que de verdad gracias por compartir tu historia, por regalarnos tu energía y tu momento de verdad y de crecimiento espiritual y de todo lo que viviste. Eres psicóloga de profesión. Psicóloga. Bueno, Pau, colombiana. Primero, gracias por este espacio, gracias por la hermosísima invitación. De verdad que les voy a confesar que me tomaste un poquito de sorpresa porque no suelo estar de este lado de las entrevistas. Hago muchas entrevistas, hago entrevistas a artistas y a mucha gente, pero jamás estoy de este lado. Así que vamos fluyendo. Y gracias por esa oportunidad y tenemos el gusto de compartir contigo este espacio también de creación, de producción, una oportunidad más que Dios me dio en su momento también para crear de mí otro espacio de vida y otra oportunidad de vida. Bueno, no, qué rico, bienvenida. Cuéntanos un poquito de ti, Rocío. ¿Quién es Rocío? Bueno, Rocío es colombiana de Bogotá, de padres de Pereira, padres paisas. Sí, tienes cara. En Colombia les decimos a los de Medellín, de la región antioqueña, les decimos paisas. No sé de dónde salió el término, pero una persona en Colombia sabe cuando alguien le dices paisa es porque es de la región antioqueña. Totalmente, buenísima tu explicación. Hija la hija del medio de 3 niñas. Bueno, una niñez hermosísima, una niñez muy especial y siempre doy gracias a Dios de haber sido como lo dicen, el sándwich, porque a los que nacemos de segundas en 3 somos el sanduchito de la familia, pero una experiencia muy hermosa, porque yo decía, soy el centro de la mano, literal, o sea, soy como que el centro de la familia
y me da la oportunidad de empezar a entender que Dios, desde muy pequeña, que Dios tiene un propósito para tu vida. Ujú. Así voy creciendo, crezco en medio de una religión católica muy fuerte, de muchas creencias en un colegio de monjas, lo cual normalmente cuando uno dice colegio de monjas, todo el mundo dice, ¡ah, qué aburrimiento! O "Ugh". Para mí no, para mí realmente era un disfrute. Amaba ser parte del colegio de monjas, amaba involucrarme con todas las actividades de ellas, me encantaba todo ese trabajo social que ellas hacían y me sentía literal feliz y como pez en el agua en mi colegio de monjitas católico y viviendo la religión desde un lado muy positivo y muy tranquilo y muy bonito. ¿Qué te ha dejado esa conexión con la religión? Porque si bien yo no profeso ninguna religión en mi trabajo y siempre lo menciono, yo también vengo de una familia católica, de un colegio de monjas, porque yo estudié primero en colegio mixto, en donde sí se iba a misa y bueno, nos enseñaban religión y teníamos clase de religión. Pero luego, más o menos en séptimo grado, me pasaron a un colegio de monjas de solo niñas y para mí sí fue un impacto al principio muy fuerte porque, claro, venía de un colegio mixto Claro. y entro a colegio de solo niñas que es difícil porque las mujeres no somos fáciles, ¿cierto? Pero me encuentro con muchas cosas bonitas. Me encuentro que mi relación con la Virgen se fortalece muchísimo. Uh-huh. Hoy en día, digamos que vivo la religión de otra manera y a Dios de otra manera, pero sí siento que a mí me dejó mucha conexión y sobre todo mucho discernimiento, mi conexión con la religión católica. Entonces, ¿qué te dejó? ¿Qué te dejó a ti como esa etapa de tu vida? Bueno, creo que igual que tú, creo que me dejó esa linda experiencia, me dejó muchas herramientas, pero creo que especialmente me dejó este acompañamiento, esta relación que empezó tan inocentemente, y te confieso que sigue siendo inocente. Yo no he estudiado, yo no soy la católica que leo la Biblia constantemente, que me sé los versículos y a veces me siento en desventaja, créeme. Escucho a la gente decir, porque en el versículo tal, porque, y yo digo, ay, yo eso no lo sé. Pero lo cual me mantiene también en esa parte inocente de vivir, de sentir mi religión. Entonces me deja ese acompañamiento que con los años me doy cuenta que era el propósito de Papá Dios. Uh-huh. Dejarme ese acompañamiento, dejarme entender, sentir la Virgen y tenerlos como parte de este batallón de seres maravillosos que un día me iban a proteger, a salvar y a sanar. Ok. Me encanta como lo dices porque de verdad que sí son como eso, un batallón. Yo también los he visto así, yo los llamo mi séquito de luz y también les digo mis guerreros y bueno, hay muchas historias de personas que dicen yo los monto al carro, yo me imagino a Jesús aquí, a la Virgen acá, al Arcángel Miguel acá y todos conmigo y vamos, ¿cierto? Y tengo una historia, perdón, que hago aquí el paréntesis porque me llega en este momento de cuando mi hija se fue a la universidad. Cuando yo vivía todavía en Colombia, la traje aquí a Estados Unidos a estudiar y yo sentía que ya estaba demasiado lejos y mi única manera como de aferrarme a una sensación de protección era visualizar que el Arcángel Miguel estaba detrás de ella y yo lo veía gigante caminando detrás de ella para arriba y para abajo y yo le decía, acuérdate mi amor, que el Arcángel Miguel está detrás tuyo y es gigante, es un gigante. Porque a veces me decía, no mami, es que atravesé la universidad, el campus a las 11 de la noche que estaba en el cuarto de fulanita y yo pasaba saliva porque yo estuve ahí y yo sé que atravesar el campus en la noche es oscurísimo. Totalmente. Entonces yo me imaginaba esos escenarios, yo decía, Arcángel Miguel, de verdad, acompáñala. Es más, a mí me daba risa porque a veces yo veía al Arcángel Miguel afuera del edificio. Ella tenía su habitación en el tercer piso y literal la cabeza, parado afuera, pero la cabeza le llegaba al tercer piso. Entonces yo lo imaginaba
custodiando todo el edificio. Yo decía, bueno, estás custodiando a mis hijas y a todos los estudiantes del campus, por favor. Totalmente, más o menos así. Lo que siempre, y obviamente el que vive en Colombia y nosotros que somos colombianos, hemos vivido en un poco esa constante violencia, esa constante inseguridad que se vive en nuestras ciudades. No te puedo enumerar la cantidad de veces que me sentí completamente cuidada por este batallón de seres maravillosos y Diosito ahí en esos momentos, cuando me sacaban un cuchillo para robarme y de repente algo pasaba y no sucedía, o de repente me hacía invisible en los momentos que eran más peligrosos en medio de la noche, o cuando me atracan en el carro y quieren abusar de mí los atracadores, pero una palabra que Dios me pone en el corazón hace que ellos desistan de ¿Cuántos abusar de años mí. tenías cuando te Tenía pasó eso? 18 años y iban a abusar de mí. Y en ese momento me ilumina. Yo siempre tengo algo que cierro mis ojos y digo, Espíritu Santo, pues ante ti nadie puede. Ilumina este momento, protégeme, cúbreme con tu santo manto de protección. Divina Trinidad, siempre convoco, siempre los traigo hacia mí. Ujú. Y la gente puede decir, bueno, se lo imaginó. No, era real. Ver estas personas irse de mi lado, desistir de abusar de mí e irse. Estabas en tu carro solita. Estaba en mi carro. Y te pararon. Estaba con mi novio, estábamos yendo para hacer un trabajo en grupo en uno de los parques, en el Parque Nacional de Bogotá. Nos paramos a esperar al resto de gente y lo que salen son 3 hombres armados para robarnos, pero cuando me ven, entre ellos se decían, abúsala. Ujú. Y logré, cierro mis ojos, me concentro, con mi corazón, Ujú. o sea, suplico con mi corazón de que nada pase en ese momento. Y a partir de ese momento aprendí que cuando tú pides con las fuerzas de tu corazón y tienes la fe de que todo puede cambiar solo porque suplicas a Dios, ese día lo aprendí. Ujú. Se van, me dejan así, y como estas historias, varias y muchas que han sucedido alrededor de mi vida. Sabes que me hiciste acordar de una historia que me pasó algo muy parecido. Yo estaba con una amiga saliendo del centro comercial en Landino, en Bogotá. Yo fui madre soltera, yo ya era mamá. Wow. Mi chiquita tenía, Mariana tenía en ese momento por ahí que 1 añito, estaba bebé, yo era sola, soltera, me había encontrado con esta amiga de la universidad, había dejado a Mariana con mi mamá, eran como las 7 de la noche y habíamos decidido irnos a un bar, a tomar algo. Salimos del centro comercial Aldino y íbamos a tomar el taxi para ir a otro lugar, ya creo que eran las 116. Lo cogimos en la calle y en Colombia, no sé si recuerdas que hay como una modalidad de robo que se llama el paseo millonario. Sí. El paseo millonario es que te montas en un taxi, ¿cierto? Y los ladrones te van llevando, te desvían de la ruta que tú les estás pidiendo que te lleven y simplemente te llevan a callejones súper oscuros, te exigen, te paran en cajeros electrónicos y te exigen la clave, te piden las tarjetas y te sacan el dinero. Totalmente. ¿Cierto? Mi amiga y yo íbamos las dos solitas, nos para el taxi en medio de una calle así súper a oscuras, se abren las 2 puertas, se montan 2 personas al lado y lado de nosotras y otro adelante. El que se montó al lado mío, o sea, yo lo único que veía era que era gigante porque la cabeza casi le llegaba al tope. O sea, yo decía, esta persona de un golpe me mata. Y obviamente en lo primero que pensé fue en el abuso, porque de verdad era muy fácil que eso ocurriera. Y la verdad es que en medio de las amenazas verbales que tenían con nosotros, nos decían, cállese o la vamos a violar, ¿cierto? Esto tomó 45 minutos, 1 hora, que se le hace a uno también eterno.
Yo en ese momento, sinceramente, no recuerdo haber orado o pedido a Dios. Yo siento que simplemente hoy en día estoy completamente segura que me protegieron, como tú dices, en muchos momentos en la vida nos protegen, pero de verdad que no nos pasó absolutamente nada. Totalmente. O sea, ellos tenían toda la oportunidad de hacer con nosotras lo que ellos quisieran, el tiempo que quisieran. Totalmente. Estábamos completamente en sus manos. Pasaron 45 minutos, nos pararon en 2 cajeros, a cada una nos sacaron la platica de la quincena del trabajo que teníamos en ese momento, que yo trabajaba en Crepes y Waffles como gerente del restaurante. Wow. Y era de lo único que vivía, o sea, mamá soltera, yo vivía con mi mamá y bueno, me quedé sin nada, pero gracias a Dios no nos pasó nada. Totalmente. Y fíjate que diciendo lo que estás diciendo, a veces no somos conscientes de la cantidad de veces en los que definitivamente hay una intervención divina en nuestras vidas. Obviamente que todo esto va sucediendo y a veces tiene que llegar un punto de tu vida donde tú puedas mirar hacia atrás y digas, oh, wow, esto pasó así. Total. Y el milagro estaba ahí, pero no nos dábamos cuenta. Yo estudié psicología, lo cual obviamente vivo en un constante lucha entre la razón, porque obviamente... La psicología es muy ciencia, es razón, ¿no? Es razón, muy ciencia, muy... toda la parte que sea más científica, porque obviamente es lo que tienes que estudiar. Pero siempre vivo en ese constante, pero es que existe algo más místico dentro de todos esos actos y todas esas situaciones que te pasan en la vida. Totalmente. Ahí empiezo un proceso donde tengo que, pues, unir esos dos, porque si dejo de creer, si dejo la fe, si dejo mi religión, pues literal estaría matando mi esencia totalmente, porque sí creo. Además me encanta creer y además gozo de esa parte misteriosa, mística, hermosa que existe tener esa parte en mi vida. ¿Qué te motivó? ¿Qué te motivó a estudiar psicología? Esa parte humana de ayudar a los demás. Esa parte humana de encontrar un propósito más allá, pues tener una profesión obviamente. Además que venía de estar en la televisión, venía de haber hecho televisión desde los 12 años, estar en este mundo también, que es la otra parte, ¿no? Estoy en un mundo donde ves la todo. La creatividad, el arte. Pero ves todo. Ok. Pasas y ves muchas de tus compañeras que están en lo mismo, en otro rumbo completamente diferente, que ahí también puedo ver la mano de Dios donde me protegía cada vez más de ese tipo de acciones. De no estar influenciada por esas cosas, sino dejarte llevar en momentos en donde uno se vulnera, porque somos seres influenciables Totalmente, de por sí. Totalmente. Y estás en medio de un remolino donde la fama, donde la gente mirándote, donde la belleza era uno de los factores más grandes que pues deberías tener para pertenecer. Entonces todo eso también te atrapa y te quita un poco de esa parte espiritual que debes tener. ¿Tú sentías ese llamado como a servir a los demás? De alguna manera ese sentimiento interno de querer como ayudar a transformar, a sanar vidas, a sanar la mente de personas, porque obviamente la psicología es netamente enfocada en la psiquis humana, ¿cierto? Totalmente. ¿Y ejerces la psicología en algún momento? Bueno, me vine para Estados Unidos. ¿Cuántos años tenías cuando te viniste a vivir acá? 24 años. Ya venía casada, me casé muy joven, literal, antes de los 24 años me casé, vengo para Estados Unidos y vengo porque mis papás pasan un momento de violencia muy fuerte y en oración, en desesperación, en tristeza, siento esa paz que me dio pensar en salir de mi país.
yo no tuve ese proceso que normalmente la gente siente de que le hace falta a su país o que le tocó desprenderse de su país. Tu Creo que desprendimiento fue fácil. Sabes que yo en ese sí, sentido me siento muy identificada contigo, porque sí, yo amo a Colombia, la llevo en mi corazón, pero el desprendimiento mío con el país también fue muy fácil. totalmente. Y se lo dejé en manos de Dios. Ujú. Entonces, cuando pasan esto mis padres, un momento de violencia bastante fuerte, eh, le pido a Dios que me ilumine. Digo, Señor, ¿qué hago? Amo mi país, amo mi gente, me cuesta separarme de mi familia, pero ¿qué debo hacer? Cuando tomo y siento la decisión de venirme, todo se da en menos de 30 días. Yo ya estaba en este país, con todo vendido, con todo organizado, con la transferencia de la Universidad de Estados Unidos, con todo lo que podría pasar para asegurarme que era mi destino. Ujú. Me pegué de Dios y sentí la tranquilidad más grande y la certeza de que este era el camino que Dios tenía preparado para mí. Ujú. Me vengo para acá, termino mi carrera aquí y empiezo a trabajar en colegios, porque en ese momento ya soy mamá y mi anhelo y mi súplica a Dios era, quiero tener la oportunidad de ser mamá, de vivir, proteger a mis hijos diariamente, pero al mismo tiempo necesitaba trabajar. Era como que tenías la oportunidad de tener un trabajo que te daba tiempo también para compartir con tus hijos, para poder ayudarlos a educar más cercanamente, Totalmente, dedicarles más tiempo en su proceso de educación, estar más presente para más ellos. presente. Y tener un trabajo que te permitía también vivir de algo, porque pues obviamente en este país y cuando uno migra a otro país, la necesidad de que la pareja, ambas personas Totalmente, trabajen, se hace muy latente, muy ¿no? latente. Y volvemos a lo mismo, siempre esa disyuntiva de qué hacer. Los dejo en un colegio y me voy a trabajar. Yo le decía, papá Dios, ojalá sea un trabajo donde yo también los pueda ver crecer. Cerca de mi casa estaban construyendo un lugar. Yo no sabía que era un colegio que estaban construyendo, pero siempre que pasaba por ahí me llamaba la atención esa estructura que estaban armando. Y yo, y era algo que me atraía hacia ese lugar. Ujú. Después de los meses veo que le ponen el letrero y era un colegio. Era un colegio cristiano que estaban construyendo ahí. Entonces le dije, Diosito, ya sé el nombre, así que yo quiero trabajar ahí, pero además quiero tener a mis hijos ahí y que crezcan en ese colegio. Ujú. Pero ¿sabes qué? Había un gran tropiezo para yo poder llegar. Y era que Ujú. en ese momento yo no tenía papeles para trabajar. Ok. Yo no tenía papeles para trabajar, no podía, pero necesitaba trabajar. Le dije, bueno, Diosito, si es tu voluntad, ese va a ser el colegio y mis hijos van a ir y yo voy a trabajar ahí. Se abren las puertas de una manera impresionante. Llego al lugar, pido trabajo como maestra, porque era lo más cercano a mi profesión. Me dan el trabajo de maestra, me pasan a un saloncito a firmar. Fíjate, no tenía la legalidad para trabajar, pero eso se hizo invisible. Ujú. Ellos no se dieron cuenta. Ellos simplemente me dan los papeles para firmar y cuando estoy en ese salón escucho a una chica que entra y dice, tengan cuidado. Tengan en cuenta o pongan atención. Pongan atención porque necesitamos una administradora para el colegio, así que si alguien entra pidiendo trabajo aquí al colegio como administradora o algo, recuerden que necesitamos una administradora. Yo me quedo mirándolos y yo pensé por dentro, bueno, es que es mejor ser administradora porque voy a tener más tiempo para mis hijos que ser maestra. Hice al lado los papeles y dije, ok, yo puedo ser la administradora. Yo no tenía experiencia, pero en ese momento era algo que me decía, atrévete, Ujú. dale, hazlo. Digo, quiero ser administradora. Dice, Ujú. ¿tienes alguna experiencia? Le digo, bueno, tengo una carrera, tengo facilidad de aprender, quiero la oportunidad.
rompen los papeles de maestra y me dan el puesto de administradora. Ok. Ahí es donde yo entiendo que vuelvo nuevamente. Pedí desde mi corazón, desde el anhelo de mi corazón, le pedí a Dios que esto se pudiera hacer realidad. Se hace invisible mi situación de no tener los papeles en esa época, hace muchos años, y puedo ser literal, entrar a parte de la administración, ejercer mi carrera de psicóloga y ver crecer a mis hijos ahí. Wow, qué lindo. Sabes que esa parte de tu testimonio, que voy a hacer aquí un paréntesis porque creo que es importante resaltar el proceso de manifestación que los seres humanos hemos ido entendiendo porque se ha ido abriendo mucho esta información de cómo atraemos a nuestra vida las cosas, de cómo nos damos el regalo de crear, ¿cierto? Que para mí existe la forma, o sea, todo el tiempo estamos manifestando nuestra vida, pero existe la forma de hacerlo desde el amor y existe la forma de hacerlo también desde el ego y también desde el miedo, ¿no? Total. Pero como tú lo dices, me encanta porque pido desde lo más profundito de mi corazón y se abre el camino, porque me estoy dando el regalo de dejar que todo ese torrente de energía potencial, como le llamo yo, del infinito de posibilidades se abran para mí. La posibilidad en medio de la no posibilidad racional se abre. Totalmente. Y aquí hay 3 puntos que me encanta lo que acabas de decir. Se abre. Aquí hay 3 puntos muy importantes que lo fui entendiendo con el tiempo. Número 1, no tienes que tener el conocimiento, no tienes que estudiarlo, no tienes que, para llegar a entender el milagro en tu vida. 2, tienes que abrirte al milagro. A todos nos pasan milagros y puede parecer muy sencillo y te lo cuento muy sencillo, pero me costó mucho tiempo. Tuve situaciones muy difíciles recién llegada a este país. He tenido que hacer muchas cosas que tal vez nunca hubiese pensado que tuve que hacer. He tenido muchos momentos de soledad porque éramos mi esposo, 3 hijos completamente solos en este país. Situaciones difíciles, situaciones de inmigración. Pero poco a poco entendía que si yo abría y reconocía y agradecía cada milagro y cada regalo de la vida, pues iban a venir más regalos. Y en mi afán por conquistar una situación, conquistar un país difícil, lejos de todo mi entorno y mi familia, pues empiezo a apegarme a ese abrir mi corazón y reconocer cada acto que pasa en mi vida como un milagro. Como un milagro. Wow, qué lindo. Y el último factor que también reconocí es aprender a hacer que todo lo negativo de mi vida obre para mi bien. Acabas de decir una cosa tan linda, Rocío, y tan importante que a veces no nos damos cuenta que las cosas que nos desafían, que la misma adversidad, los momentos oscuros del alma, tienen el mayor propósito de nuestra vida. 100%. Y es un regalo, es el regalo de la transformación, de la evolución, del crecimiento, el regalo de encontrarse con uno mismo, el regalo de la sanación, que ahorita vamos a hablar un poquito de ese gran milagro que te permitiste a través de todo lo que estás diciendo. Pero sobre todo, aceptar que no importa lo que estás viviendo, eso también es bueno y también es positivo y también requiere mucha maestría interior, entender que está siendo guiado y que está dentro de un orden perfecto y dentro de un orden divino, ¿no? 100%. Bueno, es que tienes 2 vías, 2 vías, todo en la vida tiene 2 vías. O te vas obviamente todos vamos a enfrentar momentos difíciles, pero tienes 2 posibilidades de enfrentarlo. O te desesperas y empiezas a hacerlo un poco más difícil, porque si tu posición es negativa y si tu posición es de resistencia y de no soltarlo y dejarlo al destino, a Dios, a como tú lo quieras llamar, pues tienes esa vía de hacerlo más difícil. O reconoces que hay un propósito, lo que tú acabas de decir, que hay un propósito para cada cosa que te sucede. Entonces, cuando tú le das esa vía libre a ese propósito, pues
escogiste el camino un poquito más fácil, a pesar de que lo que estés viviendo sea la parte o la etapa más difícil de tu vida. Así es. Entonces tienes cómo escoger. Y ahí Dios no te obliga, sí. ni el destino te obliga. Y yo tengo un chiste que cuando veo que algo no pasa como debe pasar, o con la gente que trabajo, todo, le digo, si sigues luchando contra tu destino está ahí. Créeme, está escrito, ahí está. Tú tienes, si gastas la energía de luchar contra tu destino y ganarle al destino, o dejas que el destino llegue y te sorprenda, y bueno, ya ahí tú lo aceptas. Y sabes, el tema del destino que a mí siempre me preguntan y me da risa porque yo hablo mucho de la manifestación y de que tú creas tu realidad, y entonces ¿dónde queda el destino si tú creas tu realidad? Para mí existe también una elección del alma, porque todo es un libre albedrío, pero el alma también elige momentos en los que vas a crecer y vas a evolucionar viviendo estas experiencias, estos desafíos, estos momentos de verdad en tu vida, ¿no? Y hoy en día, ¿cuál es ese propósito que descubriste de haber migrado? De haber como salido de Colombia a vivir la experiencia de migrar a otro país. Uy, buenísima tu pregunta. Creo que sencillamente salir de la zona de confort. De salir de mi zona de confort y aprender que a través de esa piquiñita que te causa el salir de tu zona, puedes edificar en los demás. Yo tengo un propósito muy inmenso en mí, y es: si yo no dejo huella en los demás, no estoy haciendo bien mi trabajo. Mi trabajo como ser humano y como persona y como psicóloga, como hija de Dios. Como productora también. Como productora de este espacio. En cada una de las facetas que enfrento, pues procuro dejar una huella. Porque para eso vinimos a este mundo. Si tú no dejas huella en los demás, si no haces que lo que te rodea o creas sea para el bienestar de los demás o para crear esa huella, pues literalmente sigo en mi zona de confort y no me esfuerzo y vivo en automático. Dijiste algo que no sé por qué sentí que debo reforzarlo para alguien allá que esté viendo este episodio, y es que cuando no vives en propósito de cualquier cosa, si seas ama de casa o así, no sé, estés estudiando y crees que no estás en este momento dejando como un legado porque no estás trabajando, no eres todavía profesional o ya no estudiaste, dejar un legado y una huella es una sonrisa, es un abrazo, es una llamada 100%. A un amigo con el que no hablas hace años, es montarte en un ascensor y decir buenos días, saludar, es llenar de alegría un lugar cuando hay tristeza, es dar un consejo, que a veces los consejos salen desde lo más profundo y las entrañas del alma, y cuando te das cuenta ni siquiera sabes de dónde salieron las palabras porque te diste cuenta que el que habló a través tuyo fue Dios. Entonces, dar un consejo, porque muchas personas dicen, pero es que yo no sé dar un consejo, yo nunca he dado consejos, pero es que tú no sabes si Dios en ese momento te puso en esa sala, en esa conversación, en esa cena, y esa persona que está adentro sufriendo necesita tu palabra o necesita que Dios hable a través de alguien y ¡prum!, te elige a ti y de la nada empiezas a hablar y a decir cosas. ¿A cuántos no nos ha pasado eso? 100%. Entonces el legado está en todo momento y uno también tiene que levantarse con esa conciencia todos los días. Estás dejando huellas siempre. Qué importante lo que acabas de decir, Paola, y es, mira, en lo sencillo, porque los seres humanos tendemos a solamente esperar cosas extraordinarias. Entonces los milagros se tienen que presentar literal, cosas que paranormales, fuera o sea, te tienen que pasar cosas impresionantes, en lo imposible. Entonces siempre estamos esperando lo extraordinario, lo complicado, pero literal, la vida de las personas, los milagros, las cosas buenas de la vida vienen en esos pequeños detalles.
tú lo acabas de decir. Uno, para cambiar la vida de alguien, ni siquiera necesitas de cosas extraordinarias. Una simple sonrisa, y lo has dicho en varios capítulos. Una simple sonrisa, un simple saludo, un estar ahí. Gracias. Un consejo, aunque no seas psicólogo, aunque no seas el más sabio del mundo, aunque no seas el más religioso del mundo, pero tú no sabes cómo ese consejo, esa palabra positiva le cambia la vida A una persona. a una persona. La puedes salvar. A mí me han llegado mensajes en este camino como coach, como mentora, de la nada, personas que no conozco en diferentes 100%. partes del mundo que me dicen, me salvaste la vida, literal. Y yo como que en ese momento paro y digo, como que te salvé la vida, y después reconozco mi labor y doy gracias y digo, Dios, sí, estoy ayudando a las personas. Esto es de verdad el legado. Esto es lo que estoy dejando. 100%. O sea, no tengo ni idea a cuántas personas he impactado. No las conozco a todas, pero solo sé que sí es real. Y sigo para adelante, porque además en el camino espiritual a veces uno tiene muchos momentos que se quiere rendir. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Todo el mundo cree que es súper fácil y no, es un camino igual de difícil a la vida misma, ¿no? Totalmente. Y recalco, ojo, suena muy fácil, suena a que yo siempre creí, suena a que siempre reconocí los milagros. No, literal no. Muchos milagros han pasado en mi vida que yo en el momento ni los reconocí, y sin embargo también hacía lo mismo que todo el mundo. Quiero ver una muestra extraordinaria, ay no, a mí no me pasa nada bueno, o ese tipo de cosas, porque somos seres humanos y vamos Sí, a es verdad. caer en eso. Por más que tenemos una fe inmensa, esa parte racional de nosotros nos puede ganar, y en muchas ocasiones me ganó. Entonces yo le decía, bueno, papá Dios, haz un milagro en mi vida. No, pero es que hasta levantarme a la mañana siguiente y respirar simplemente es un milagro. Y poder sentarme y decir, ay, gracias Diosito, gracias vida, hoy desperté, hoy respiro, hoy tengo casa, hoy tengo alimento, hoy tengo abrigo, hoy tengo compañía, hoy tengo trabajo. Cada una de esas cosas hacen parte de ese gran milagro que es ser humano. El ser humano es el ser vivo más frágil que existe en la creación del universo. El ser humano se cae y se rompe una pierna. El ser humano, el sol muy fuerte lo quema, el frío muy frío lo mata. El ser humano es el ser más frágil. Quiere decir que con esa fragilidad que tenemos, el levantarnos al día siguiente vivos, respirar y estar en bienestar, ya es un milagro. Así es, así es. Además porque tenemos la conciencia de eso, ¿no? Porque los animalitos también son frágiles igual, pero yo creo que ellos viven en una conciencia de sabiduría suprema, universal, tan linda, que no están cuestionando tantas cosas, ni enfocándose en lo malo, ni ellos simplemente viven la vida tal y como viene y la disfrutan tal y como viene, y bueno, en su inocencia de ser, ¿no? 100%. Igual que los niños. Bueno, entonces seguimos tu historia. Tu historia, te viniste a vivir acá a Estados Unidos, migraste de tu país, muy joven, empezaste a trabajar en la escuela, ayudaste entonces a criar a tus hijos. ¿Y qué sucede en la vida de Rocío? 3 maravillosos hijos hermosos, hermosísimos. Criarlos en cierta soledad, porque un papá y una mamá luchando mucho para salir adelante, y lo recalco siempre, con un tropiezo migratorio un poco fuerte, unas subes y bajas. Entonces también esa inestabilidad nos hacía más vulnerables, pero nos unimos en esta fuerza de seguir adelante. Salimos adelante con ellos, salimos adelante con toda nuestra vida. ¿Cuántos años tienen tus hijos ya? Ya 21, 19 y 14. Ya son grandes. Ya. Bueno, el 14, yo tengo una de 14 y digo, bueno, todavía como que me falta un poquito. Un empujón más. La adolescencia, que no es fácil, pero es una etapa hermosa. Y ya la vivo con más conciencia ahora que con mi hija mayor. Pero sí, ya están, ya.
Sí, ya están un poquito más allácito. En este recorrido de nuestra vida, de padres, de todo eso, obviamente vienen muchas pruebas, como las llamo yo, en vez de tropiezos, las llamo pruebas. A ver, tienes fe, ¿no? Crees, has vivido de cerca tantos momentos en los que Dios ha puesto su manito. Vamos a ver si esta fe es tan fuerte como crees tenerla. Ya tengo mis hijos, empiezo con una depresión. Cada vez que tenía un embarazo, terminaba en depresión y se iba poniendo más y más y más fuerte. Cuando ya empieza a ponerse un poco más fuerte y más cruda esa situación, esa soledad y esa depresión, empiezo a reconocer que ese momento de prueba necesito darle un paso más a mi fe y a mis creencias. Y ahí es donde me empiezo a unir más a esta relación con Dios. Y ahí logro que toda mi depresión se vaya logrando una unión con Dios. Yo le decía, tú eres mi copiloto, no me sueltes. En este momento yo voy en automático, tú diriges. Y aprendí lo que era abandonarme rendirme y abandonarme la voluntad de Dios. Pues Diosito, yo estoy sola. El papá de mis hijos estaba trabajando constantemente y yo estaba en casa en ciertos periodos con mis 3 hijos. Y yo decía, aquí mandas tú. Después del tiempo pasa esta etapa de depresión. Dura, difícil, sí, mucha. Porque también tenía la responsabilidad de 3 chiquitos que tenían que salir adelante, que tenían que crecer, y yo no me podía dar por vencida. Sí, total. Porque era yo de quienes ellos dependían. Paso la depresión y años después me diagnostican con cáncer de útero. Ok. Esa es como, podemos decir que es la noche oscura de tu alma. Sí, podemos decir que fue una noche oscura de mi alma. Sin embargo, todas las oscuridades tienen sus matices. Cuando recibo el diagnóstico de cáncer... ¿Cuántos años tenías? Tenía 43 años. Ok. Cuando me dan el diagnóstico... No voy a preguntar hace cuánto fue, para que no hagan los cálculos. No se preocupen, pueden hacerlos. Me diagnostican con cáncer. Sí, fue un momento difícil, pero creo que cuando escucho la palabra cáncer, yo estaba en el gimnasio, me llama la enfermera de mi doctor y me dice, ¿puedes venir urgentemente al consultorio? ¿Te habían hecho qué? ¿Una citología? Sí, un examen, una biopsia. Me hicieron una biopsia de útero porque empecé a tener como ciertos desbalances en mi menstruación, sangrados sin ninguna razón. Irregulares. Y dolor. Ok. Ya llevaba varios años, ojo mujeres, llevaba varios años sin hacerme ninguna prueba. En el corre, en el día a día, en ser mamá, en trabajar, en ser esposa, pues olvidé completamente ponerle atención a Rocío. Rocío borró. Es otra parte en la cual Diosito toca mi puerta y me dice, ¿te vas a atender? Voy, me hago los exámenes y salió positivo. Tenía cáncer. En cuestión de 1 minuto, mi vida cambió. Yo estaba en el gimnasio, me hacen esa llamada y ahí tengo la certeza de que me están llamando al consultorio de mi doctor porque definitivamente tenía cáncer. Voy tranquila, muy tranquila, en fe. Cuando nos dicen eso a mi esposo y a mí, ellos, el doctor y mi esposo se abrazan con lágrimas en los ojos. Yo estoy sentada, yo los miro y yo dentro de mí digo, Diosito, tengo 2 vías, lo que siempre he dicho, tengo 2 vías. ¿Me echo a morir o enfrento la batalla? Vámonos que hay una batalla, otra batalla más de mi vida
que tengo que vencer. En victoria. En victoria. Salgo segura de ahí. Obviamente, una gran preocupación, varias preocupaciones venían a mi cabeza. No tenía seguro médico. Wow. En este país. Una cirugía de cáncer, un cáncer te requiere mínimo $50,000 a $100,000. Ese es el rango de lo que tienes que tener para poderlo solucionar. No tenía seguro médico, tengo 3 hijos, estoy sola en este país y además de todo no sabía absolutamente nada sobre el cáncer, sobre enfermedad, nada. Sin embargo, mi esposo en ese momento me dice, ¿qué vamos a hacer? Yo lo tomo las manos y le digo, no te preocupes. Diosito nos va a poner la solución. Y hice así con mi mano frente a nosotros. Bajo el elevador nos vamos a recoger a mis hijos en el colegio. Cuando bajo del carro, nos quedamos esperando cruzar la calle a recoger los niños y veo pasar frente a mí una camioneta en este mismo sentido, blanca. Lo miro a él y le digo, ¿sabes quién va en esa camioneta? Era un amigo de nosotros de la iglesia. Le digo yo, anda, cuéntale lo que nos está pasando. No sé por qué, no sé cómo. Simplemente salió de ti. Ni siquiera lo pensaste. Pero visualicé ese mismo acto de mi Me va mano. a pasar por delante, sentiste eso, fue lo que pasó por delante mío, una camioneta blanca que pasa frente a mí. Y le digo a mi esposo, ve y le cuentas. Ve y le cuentas. Le cuenta a esta persona lo abraza y le dice, no te preocupes, mi esposa hace 2 años tuvo cáncer de útero. Toma el teléfono, llama a este doctor, dile que vas de parte mía, dile que también nosotros pertenecemos a Emaús, que es un retiro de la Iglesia Católica muy hermoso, que también me cambió la vida. Y le dice, y llama a este doctor que es hermano de Emaús. Llamamos al doctor. Dice, claro, las citas de él son bien difíciles de conseguir, pero llámalo, no pierdes nada. Lo llamamos y el doctor me dio cita para las 8 de la mañana del siguiente día. Él era el director de ginecología y cancerología del Baptist. Voy para allá, me siento obviamente nerviosa, sí estaba nerviosa. No puedo decir que no tenía los nervios de punta. Uno no controla al 100% todo lo que está sucediendo internamente. Pero hay una parte fe, de la mente inconsciente totalmente. también le está orando mucho trabajo ahí. Pero en fe me mantenía serena. Me siento en el consultorio del doctor, me hacen mis exámenes. Cuando él ya nos pasa como a su oficina principal, yo me quedo mirándolo, yo miro sus fotos familiares, miro sus hijos, miro su esposa, miro su primer hijo mayor, su segunda hija. Cuando llego al tercer hijo, un niño pequeño, lo miro bien y le digo a mi esposo, ¿ese no es Nico? Ay, no. Me dice, ¿cuál Nico? El mejor amigo de nuestro hijo pequeño. Mi hijo pequeño tendría en ese tiempo 7 años, 6 años. Me dice, sí, ¿qué hace ahí? Cuando entra el doctor, le digo, doctor, ¿su hijo va a este colegio y está en kindergarten? Me dice, sí, ¿por qué? Le digo, bueno, yo soy la mamá de Pablo. ¿Es la mamá de Pablo? Yo soy Pablo, el papá de Nico. ¿El de Nico? Pablo, el de Nico. El de Nico, el mejor amigo de Pablo. Wow. Dios me pone frente al papá del mejor amigo de mi hijo chiquito del colegio, que yo no lo conocía, pero Diosito tenía perfecto, el plan perfecto. Pues, y ahí comienza inmediatamente un camino de seguridad. Total, se desprende, o sea, es como que se desarma todo. Ahí lo único que hay es conexión, relación, seguridad, confianza, protección, todo. Fíjate, yo no pedía sanación, yo pedía tranquilidad de saber lo que estaba enfrentando, conocimiento.
Ujú. Me da el doctor de confianza que me iba a operar, me regala sus honorarios Wow. y además habla con el hospital para que me metieran en un programa de caridad donde yo no tuviese que pagar nada por toda mi cirugía, mi tratamiento por 6 meses. Wow. Amén. ¿Crees o no crees? Viene el día de mi cirugía, porque como Diosito, o sea, te lo hace perfecto, pero además, como decías tú en un capítulo, Diosito se va por lo alto. Se va con la Diosito se bota con excelencia, o sea, todo. él se va con todo. Él dice, te lo voy a poner en el wow, pero además te pongo las 100 cerezas del pastel, o sea, te lo decoro a Como lo quieras. grande, a lo grande. Días antes de mi cirugía, 2 días antes, de hecho hace que mi cirugía literal sea a los 15 días. Todo súper Todo rápido. súper rápido, tenemos que correr contigo, vamos a hacerlo mejor. 2 días antes, 1 de enero, 2 de enero, yo me opero un 4 de enero, 2 de enero, donde todo el mundo está en vacaciones, donde todo el mundo, yo en silencio, no le dije a mucha gente, también por proteger un poco a mis hijos, que La no les, protección mental también, ¿no? todo el Porque mundo llamando, todo el mundo preguntándole a mis hijos, tu mamá. De hecho, a mis hijos no les comentamos nunca bien el diagnóstico hasta que no pasó todo. ujú, Me llama por teléfono un muchacho, me dice, mira, yo te conocí en la iglesia hace no sé cuánto tiempo, ¿te acuerdas que yo soy misionero y llevo el manto de la Virgen de Guadalupe, misionero, lo llevo por alrededor del mundo? No sé por qué, estoy de vacaciones aquí en Miami, pero algo en mi corazón me dijo que te llamara. Traigo el manto, no vengo en misión, pero antes de salir de mi casa en Los Ángeles, algo dentro de mí me dijo que trajera el manto de la Virgen dentro de mi maleta. ¿Tú sientes que alguien lo necesita en este momento? sí, yo, gracias. Gracias por llamar. Sí, yo. Eso es como, aló, Virgen María, Morenita, gracias por llamar, sí, yo. Literal como si hubiese llamado al 911. El Inmediatamente. 911 espiritual, me gusta ese. Bueno, llegó el chico a mi casa con el manto de la Virgen. Wow. Imponen el manto, oran por mí y ahí es donde definitivamente siento la paz más grande del mundo y digo, Señor, sí, a veces no quiero nada extraordinario, pero es que esto sí es extraordinario. Esto Me está estás siendo asegurando que estoy en demasiado tus extraordinario. manos. Estás haciendo. Entonces ya dejé también mi parte racional y dije, sí, este es el paso, tengo que operarme, estoy en buenas manos, Diosito, Todo va a gracias, estar bien. Virgencita, estás conmigo, perfecto, todo está bien. Eso fue un viernes, eso fue un sábado, el lunes a las 7 de la mañana yo me operaba. El domingo oro con mi familia, me voy a acostar, son las 11 de la noche, mira, es que te vas a volver loca. Tocan la puerta de mi casa. 11 de la noche de un 11 domingo. de un domingo. A las 7 de la mañana el lunes. Yo tenía que operarme, o sea, yo Tenías tenía tu que levantarme a operación. las 5 de la mañana, o sea, yo ya estaba literal en mi cama. Ujú, Tocan la puerta de mi casa ok. y digo yo, ay, ¿quién será? Bajo, abro. Mi vecina del frente me dice, ay, Rocío, discúlpame que te moleste, perdóname, yo sé que no es hora de tocar una puerta ni nada, pero algo en mí me dijo que tenía que tocar la puerta de tu casa porque es que hay una visita muy especial que viene a tocar tu puerta. A quien le correspondía esta visita no la pudo aceptar hoy. Y cuando llego a parquear a mi casa, veo tu puerta y digo, tengo que tocar la puerta de Rocío y se la tengo que dejar a ella. Adivina, era la Virgen en la estatua grande de la Virgen, que la persona que la tenía que recibir ese día, que la reciben cada semana, quien la tenía que recibir esa noche, no pudo ir al grupo de oración que la tenía que recibir Y entonces ella se la regresó seguramente en su carro. en su carro y me la entrega a mí. Y la tengo O sea, es la cereza de la cereza de la cereza del pastel. O sea, vuelvo a decir, y me encanta decirlo, no hay que pasar cosas extraordinarias para creer.
Esto Pero ya es cuando algo... pasan, pasan. Y como yo tenía ese dicho de que no tienen que pasar cosas extraordinarias para que tú creas, Diosito sabía que del fondo de mi corazón todavía había una duda. Y ahora les voy a contar por qué la duda y cómo Dios me pone Todas las cachetadas todas las espirituales. cachetadas espirituales para decirme, ¿no crees? Mira, la Virgen estuvo en la sala de mi casa mientras mi operación, 10 días, la persona que tenía que volverla a recibir tampoco la recibió. La Virgen pasa 2 semanas en la sala de mi casa acompañándome, que fue el tiempo de recuperación que tenía que tener de mi cirugía. Los que me conocen saben que yo no paro, que yo no me quedo quieta, pero ella estuvo acompañándome esos 12 días. Yo creo que la pusieron, ¿sabes? Para que a mí me da risa lo que me está llegando, pero la pusieron para que fuera la guardiana, para que si estuvieras quieta. Que me estaba recordando que si el milagro que estaba me hace el favor hecho, y se queda quieta, niña. no lo va a dañar. Pasa todo esto, 12 días después, voy a mi primera cita con el doctor para ver cómo había quedado todo y me dice, te tengo una mala noticia. Tu cirugía quedó incompleta. Wow. Desafortunadamente, por la emergencia que teníamos de operarte y todo, el tumor no estaba donde creíamos que estaba. El tumor estaba más abajo de lo que creíamos y tu cirugía, el diagnóstico es que quedó incompleta. Tienes 3 opciones. Una, te vuelves a operar. Después de 12 días, todos los órganos del cuerpo toman su espacio, se adhieren a otras membranas y es imposible volver a operar. Tremendo. Él me decía, muy difícil. 2, 25 radiaciones solo por asegurarse que nunca que no hubiesen quedado células cancerosas en el borde donde cortaron. O 3, te quedas en fe, te quedas tranquila, vives una vida saludable, espiritual y en fe decimos que te sanaste y en 3 años te haces tu prueba para que quedes totalmente tranquila. Como que la tercera opción era no hacer nada. Me imagino que desde la mirada del médico era como esperar a ver qué sucede. ¿Qué va a suceder? No tocamos y en 3 años volvemos a mirar qué está pasando. Totalmente. Wow. Todas 3 tan diferentes, todas 3 tan extremas, en el sentido de que hasta la tercera era un acto de fe absolutamente extremo. Bueno, ¿qué pasó? Así son las cosas. Diosito te dice, ¿crees o no crees? ¿Crees o no crees? Mi racionalidad me dijo, como buena científica y psicóloga que soy, que tenía que hacerme las 25 radiaciones. Todavía, después de todas las señales y banderas que Diosito me regaló y me dio para creer, así somos los seres humanos, nada diferente a la realidad, es que dudo, entro en duda, no me voy a operar porque es muy riesgoso, pero me voy a hacer las 25 radiaciones. Era como la más segura, tal vez. La mente, ¿no? Mentalmente. Mentalmente era la más segura, ¿cierto? O sea, estoy haciendo, mejor dicho, la cirugía me pone mucho en riesgo. Total. No hacer nada también. ¿Qué incertidumbre? Incertidumbre, o sea, puede haber un riesgo, ¿no? O sea, es un acto de verdad de fe a ciegas. Y la del medio, como que, vamos a por lo menos estoy haciendo algo para limpiar. Porque de todas maneras tu humanidad también te dice, toma acción, ¿no? Uh-huh. Ojo, la vida es esto, toma acción. Tienes un problema, toma acción. Sí, claro. Mi acción en ese momento era hacerme las 25 radiaciones. Uh-huh. Empiezo todo el proceso, me voy donde la radióloga, te hacen como una cama de yeso donde te cuadran perfectamente, me señalan los puntos que me van a radiar, todo. 2 días antes de empezar la radiación, la doctora me dice, te tengo una mala noticia. Otra mala noticia. Tu cuerpo eres tan delgada que tus órganos no se mueven. Entonces, al radiarte, te vamos a radiar tus intestinos, tu vejiga, toda tu parte de la cintura hacia abajo va a ser radiada y obviamente vas a tener consecuencias a futuro. Problema para ir al baño, problema para todo.
para todo lo que te puedas imaginar, vas a tener Wow. problemas. Conclusión, esa noche voy a mi grupo de oración y entro en oración y le pido perdón a Dios por no haber creído en Él, por haberme desesperado, por haber dejado que mi humanidad fuera por encima de sus designios. ¿Ya habías tenido la primera radiación en Ya ese momento? No, la tenía todavía. al día siguiente. Ok. Cuando cierro mis ojos, cuando entro en oración y entro en esa profundidad de mi corazón, se presenta Jesús Ujú. y me mira. Y siempre que lo cuento, se vienen mis lágrimas. Y me pregunta, ya te sané, ya te demostré que es un milagro. Estoy contigo, no te he soltado. ¿Qué te hace falta? ¿Por qué no crees? Estás sanada. Al día siguiente me levanté a mi primera sesión de radiología. Miré a la doctora y le dije, dame los papeles porque renuncio a mis 25 radiaciones. Ella me mira y me dice, ¿estás segura? Y le digo, sí. Me dijo, ok, firma acá. Acabas de firmar tu sentencia de muerte. Wow. Estás renunciando a tu tratamiento y ojalá algún día te vuelva a encontrar en algún Publix, en un supermercado. Y le digo, no, acabo de firmar mi seguridad De vida. de vida y del milagro que Dios hizo en mí. Señores, nunca más en mi vida volví a dudar ni de lo que Dios me regala como prueba, ni de lo que Dios me regala como solución, ni algo muy lindo que tú dijiste en varios capítulos. Jamás volví a dudar de lo que mi corazón me dictara como cierto, porque entendí que Dios, si tú tienes a Dios o a ese ser supremo en lo que tú creas, si lo tienes en tu corazón, no tienes por qué dudar, porque eres creación de Dios y además Dios hace todo tu camino y no tienes por qué dudar de eso. Hasta el día de hoy tengo un diagnóstico de artritis reumatoidea y todas las mañanas le doy gracias a Dios. Bueno, me pusiste a lagrimear también. Es como que siento de verdad que quiero darle las gracias a Dios por el milagro de la vida. Y para ti que estás del otro lado, también que reconozcas tus propios milagros, tus momentos de mayor conexión, porque más allá de cualquier religión, vuelvo y lo insisto, más allá del camino que elijas está Dios como única y verdadera opción. Y somos el milagro, tú eres el milagro. Voy a terminar y voy a cerrar con mi mensajito de Los Ángeles. Gracias, corazón. Gracias, 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 gracias por tu testimonio. Que sea de mucha fuerza para muchas personas que lo necesitan. Claro que sí. Y te voy a pedir, ahí donde estás, que pongas tus intenciones puras de corazón para que Dios, a través de estas carticas, nos dé un mensaje para todos el día de hoy. El mensaje es velocidad del Arcángel Miguel. Y dice, las situaciones que parecían un poco bloqueadas entrarán en un proceso de apertura y tomarán velocidad. Son algunos procesos karmáticos que estaban esperando a ser liberados. Tu vida está a punto de moverse rápidamente. Bueno, yo siento que mi vida se ha ido moviendo rápidamente últimamente, pero también es como desde una apertura que me permití. Y siento que para todos nosotros, no sé por qué siento que este mensaje es para ti también, pero bueno, dice, no es un buen momento para sentarse y esperar a que las cosas vayan ocurriendo. Debes evaluar cada detalle de la mejor forma posible. Con la misma rapidez de los hechos, debes tomar decisiones, hacerte responsable de tu aprendizaje, soltar con agradecimiento lo que sea necesario y avanzar.
Ten confianza en ti mismo y coraje para enfrentar el momento. Ten confianza en ti mismo y coraje para enfrentar el momento. Es ahora que la situación requiere de mucha atención y enfoque. Sabes, cuando a mí me piden enfoque, de verdad me piden entender qué significa todos los distractores que uno se permite. O sea, cuáles son esos distractores en la vida del ser humano. Todo lo que te distrae, como cuando te enojas con las personas, cuando te incomodas con algo, cuando estás todo el tiempo tratando de resolver una situación que no está en tu control, te distraes. Enfócate en lo que verdaderamente es importante y es en ti, en tus sueños, en tus decisiones, en lo que quieres hacer, en lo que quieres lograr, en lo que está pendiente por avanzar y por gestionar. Es ahora que la situación requiere de mucha atención y enfoque. Ya no vas a esperar a que las cosas pasen. Incluso habrá un poco de estrés porque al empezar a moverse podrás sentirte confundido. Este mensaje tiene mucha profundidad porque a veces cuando avanzan las cosas y entras en proceso de movimiento, te abrumas y no te permites como claridad y certeza. Pero este es el momento donde te están diciendo, ten confianza, coraje y avanza. Eso es lo que está diciendo el mensaje. Y dice, pide al Arcángel Miguel que te ayude a crear soluciones rápidas y a enfrentar el reto con fortaleza, porque es el reto de cuando se avanza y cuando se abre el camino. Y yo lo que estoy viendo es como cuando se abre el camino y todo comienza a moverse rápidamente y tú estabas esperando y pidiendo para que se moviera, para que se abriera, para que se desbloqueara, pero no te preparaste para cuando se abre el camino de verdad y entonces entras un poquito en confusión y te abrumas. Pues nada, enfoque, claridad, fortaleza y que el Arcángel Miguel te guíe y te contenga y te sostenga. Eso es. Y por último te hago una pregunta. Más allá de todos esos milagros que has evidenciado y sobre todo el milagro de la sanación, ¿cuál ha sido el milagro de tu vida? El milagro de mi vida, los ángeles que ha puesto en mi camino, los seres que me han cuidado, mis hijos. Cada uno de esos seres maravillosos han sido mis ángeles y son los milagros que diariamente te recuerdan que estás aquí en este mundo y que todo puede ser un milagro. Gracias, Rocío Bella. Gracias de corazón por este episodio tan lindo. Y para todos ustedes, recuerdan que el milagro eres tú, el milagro soy yo, el milagro somos todos, porque somos un milagro de la creación y tenemos la capacidad de manifestar y crear grandes milagros en nuestra vida. Créelo en fe. Nos vemos a la próxima y recuerden que son destellos de luz que pueden iluminar a muchísimas vidas. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.